¿Qué tan satisfecho está usted con todo lo que ha recibido? ¿Qué tan satisfecho está usted con el salario que recibe por su trabajo? Usted dice, es más que suficiente. O usted dice, un poquito más no me caería mal. ¿Qué tan satisfecho está usted con lo que recibe de su esposa, de su esposo? Usted tal vez dirá, esa mujer me llena por completo. Ese hombre es como siempre lo soñé. O todo lo contrario, más bien usted tiene un listado de reproches y de insatisfacciones por lo que su esposo le ofrece. ¿Qué tan satisfecho o satisfecha está usted con lo que recibe de sus padres? Alguien dirá, mis papás me lo han dado todo. Otros tal vez dirán, muy insatisfecho. No me dio estudio, no me dio amor, estuvieron muy ausentes. ¿Qué tan satisfecho está usted con el encuentro? ¿Qué tan satisfecho está usted con lo que recibe de esta casa? ¿Qué tan satisfecho está usted con el gobierno? Con lo que recibe del Estado, con la manera como se utilizan los impuestos. ¿Qué tan satisfecho está usted? Ahora, ¿qué tan satisfecho está usted con lo que recibe de las manos de Dios? De todo lo que Dios le ha entregado, ¿qué tan pleno está usted con los detalles del Señor para su vida? Pero una pregunta muchísimo más importante, y es, ¿qué tan satisfecho está Dios con lo que recibe de usted? ¿Qué tan satisfecho estará el Señor con lo que usted le ofrece? Y no solemos hacernos esta pregunta. Generalmente pienso en mis satisfacciones en relación a lo que los demás me dan, pero jamás pregunto, ¿será que mi esposa o mi esposo estará satisfecho conmigo? ¿Será que el encuentro está satisfecho conmigo? ¿Será que la ciudad está satisfecha con lo que yo hago? Y ahora, ¿será que Dios se satisface en lo que yo le entrego? Dios nos ama de manera incondicional. De eso no hay duda. Dios nos ama de manera incondicional, pero sí se satisface más en unos que en otros. Lo podemos ver en el episodio de la ofrenda que presenta Caín y Abel. Dios se sintió mejor con la ofrenda de Abel que con la ofrenda de Caín. Se sintió más satisfecho con lo que Abel colocó en su mano que con lo que Caín le ofreció. Así que qué bueno preguntarnos en esta noche, ¿qué tan satisfecho está Dios con lo que yo le ofrezco? Y no se me ocurrió esta pregunta así de la nada en mi espiritualidad, sino estudiando un texto me vi obligado a hacerme esta pregunta. El texto me obligó a preguntarme, ¿qué tan satisfecho está Dios con lo que yo le estoy ofreciendo? Y ese texto es el que vamos a reflexionar en esta noche, y es Isaías capítulo 1, versículo 10 al 15. Isaías 1, del 10 al 15. Algunos de ustedes lo conocen muy bien porque este texto lo estudiábamos en el discipulado de hace algunos años en esta casa. Dice así el Señor a través del profeta Isaías: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí?
¿Quién les mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Y he titulado esta reflexión, con base en este texto, Adoración insoportable. Adoración insoportable. Y es importante entender el contexto en el cual Dios se refiere de esta manera. Un contexto donde el pueblo estaba pasando por una de las peores crisis de su historia. Estaban rodeados de guerra y estaban a la espera que esa guerra estallara al interior de su ciudad. No tenían cómo defenderse, no tenían fuerzas militares para poder combatir. Estaban pasando por una crisis muy difícil. El pueblo de Israel se había dividido, estaba completamente diluido y solo quedaba un remanente que la guerra aún no había tocado. Y en ese contexto, un pueblo en crisis, pero un pueblo que estando en la crisis no abandonó sus prácticas espirituales. Un pueblo que en medio de la crisis siguió yendo al templo, siguió ofreciendo sacrificios de adoración al Señor. Un pueblo que en medio de la crisis seguía celebrando las fiestas en honor a Dios como acto de adoración. Otras versiones de la Biblia describen que las celebraciones que ellos hacían eran celebraciones solemnes, es decir, celebraciones muy pomposas y con mucho respeto. Implica la palabra solemnidad. Pero es particular que el pueblo, haciendo lo que Dios le mandó hacer, porque todo esto no se lo inventaron, todo esto que ellos hacían estaba escrito en la ley, era lo que la ley de Moisés mandaba hacer. Y es particular que ellos cumpliendo, haciendo todo esto, aún con solemnidad, como describe la Reina Valera, Dios se refiera así de este pueblo. Y la expresión que resume todo lo que acabamos de leer es: no soporto que con su adoración me ofendan. No soporto que con su adoración me ofendan. Es extraño porque lo que estaban ofreciendo era correcto, pero Dios no lo soportaba. Es más, se sentía ofendido. Y esto es causado porque aunque ritualmente eran intachables, en su corazón había otra determinación. Lo que hacían era lo correcto y estaba muy bien, pero su corazón estaba muy distante de adorar a Dios. En su corazón no había ningún acto de adoración, no había humillación, no había humildad en el corazón. La liturgia salía muy bien, pero el corazón estaba corrompido y completamente alejado del Señor. Estaba lleno de maldad, estaba permeado de injusticia. Y es cuando entendemos que Dios no soporta esta adoración, porque no nace del corazón. Para ellos se va a convertir en una costumbre, se va a convertir en un ritual, en algo más que hacer. Cumplían delante del Señor haciendo todo esto. Había una incoherencia entre lo privado y lo público. En la iglesia parecían muy hermosos, en la iglesia sacrificaban animales, levantaban las manos, en el templo, pero en las casas hacían y deshacían. En las calles de la ciudad vivían a su manera.
salían del templo y pecaban de manera desproporcionada. Abundaba el pecado en medio de la adoración. Abundaba el pecado en medio de la adoración. Y esto lleva al Señor a decir: no soporto que con su adoración me ofendan. Yo siempre había leído este texto como un hecho histórico, como algo que les pasó a ellos allá, como algo que no tiene nada que ver con nosotros. Pero haciendo un análisis un poco más profundo, me doy cuenta que no estamos tan alejados. Porque finalmente la iglesia hoy también en ocasiones se mueve a raíz de costumbres. Los seres humanos somos seres de costumbre, nos acostumbramos a todo, absolutamente a todo. Aún tenemos una capacidad de acostumbrarnos al dolor. Y en ese orden de ideas, posiblemente también terminamos acostumbrándonos a la iglesia. También terminamos acostumbrándonos a congregarnos. Posiblemente usted se acostumbró a levantar las manos en medio de las canciones. Es más, se acostumbró que cuando viene hay canciones, hay anuncios y hay palabra. Y no lo sorprende porque ya hace parte de su rutina. Se acostumbró posiblemente a orar. Y es una costumbre, es un ritual, es un paso más que usted da en su vida. Como cepillarse tal vez los dientes, como almorzar. Se acostumbró a que eso hiciera parte de su vida. Tal vez se acostumbró a abrir su celular y ver el cronograma de su ministerio y decir: me toca servir tal día. Y a veces sirve por cumplir, porque así está asignado. Nos acostumbramos a servir, nos acostumbramos a levantar las manos, a adorar. Nos acostumbramos también hoy en día. Y la iglesia de hoy también se mueve en incoherencias. Hoy también vemos una incoherencia entre lo público y lo privado. Hoy también parecemos muy hermosos aquí en la iglesia, pero en la casa, ¿qué de nosotros? Seguramente todos los que estamos aquí, alguien podrá señalarlo y decir: en esta área de tu vida no pareces cristiano. En el manejo de tus finanzas no pareces cristiano. En la manera como hablas no pareces cristiano. En la manera como piensas no pareces cristiano. La manera como te desenvuelves en tu trabajo no es de un cristiano. Es incoherente. La manera como crías a tus hijos es incoherente, no es como un cristiano. La manera como tratas a tu esposa o a tu esposo parece que no fueras cristiana. Todos los que estamos aquí tenemos por lo menos un área en la vida que alguien señala y dice: usted no parece cristiano ahí. Así que hoy también nos movemos en medio de la incoherencia. En lo público somos una cosa, pero en lo privado somos otra. Aquí levantamos nuestras manos y hasta lloramos, y en la casa echamos fuego por la boca. También en la iglesia nos movemos alrededor del pecado. Y es donde entendemos que la adoración sin obediencia a Dios lo hastía. La oración sin obediencia hastía a Dios. No lo digo yo, lo dice el texto, donde Dios se hastió de que le adoraran, pero vivieran como se les diera la gana. Y en la iglesia también nos movemos en esa realidad. Personas que vienen al templo, que son cristianas, se congregan, pero se han determinado a vivir a sus antojos. Se han determinado a darle rienda suelta a su pecado. Se han determinado a darle rienda suelta a su maldad. Hay personas que vienen y ofrecen sus diezmos en el altar, pero se han determinado a seguir haciendo chanchullos allá afuera para ganar mucho más. Hay personas que vienen y levantan las manos aquí y adoran, pero se han determinado
a seguir siendo infieles a sus parejas afuera. Hay personas que vienen y sirven y tal vez se han determinado a seguir emborrachándose, especialmente en estas temporadas navideñas. De hecho, la Navidad no es más que una de las costumbres religiosas alrededor de Jesús, pero donde prevalece más el refrigerio, los regalos, la unidad familiar, y Jesús pasa a un segundo plano. Eso mismo estaba pasando allá, solo que allá lo hacían con solemnidad. Aquí hoy lo hacemos hasta con recocha. Y eso hastió al Señor. Eso no lo soportó Dios, porque Dios no soporta la incoherencia entre lo público y lo privado. La oración que no viene del corazón ofende al Señor. Ofende al Señor. Pero nosotros hoy hemos caído en el abuso de la gracia, donde decimos, la gracia cubre multitud de pecados. Dios es bueno, Dios es benevolente, Dios es solo sonrisas, Él no le va a importar mi pecado. Pues yo aquí veo un Dios enojado. En este texto veo un Dios hastiado, un Dios que no está sonriendo. Hemos abusado de la gracia y hemos malinterpretado la gracia para vivir a nuestras ansias y hacer lo que se nos da la gana. ¿Y quién dijo que la gracia es la autorización para la hipocresía? La gracia no es la autorización a la incoherencia. En ningún motivo la gracia autoriza nuestra incoherencia. Por gracia somos amados incondicionalmente, sí, pero hay que entender que hay momentos en que Dios a usted no se lo soporta. Lo ama, pero no se lo soporta. Yo veo un Dios que no se soporta a su pueblo. Lo ama incondicionalmente, pero en este momento Dios no soporta a esta gente. Así como a veces con mi hijo, yo lo amo, nadie puede dudar eso, pero hay momentos en que no me lo soporto. Hay momentos en que me hastía. No brinque más encima de nosotros, no grite más, no. Hay momentos en que me hastía, pero lo amo. Eso mismo pasa delante de Dios. Y hay que volver a recordar que hay momentos en que Dios no nos mira con agrado. La malinterpretación de la gracia ha hecho que digamos, pequé, la gracia me cubre. Pues sí, la embarré, pero pues la gracia me cobija. Tenemos que volver a entender que hay escenarios en los que Dios no me soporta. Por gracia no nos aniquila, pero no nos soporta. Y pensando en este problema, en esta gran dificultad en la que nos encontramos, nos preguntamos, ¿y entonces ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros? De hecho, el pastor Elías en alguna predicación ilustraba que una cosa es meter la pata, donde ilustraba un escenario de pecado aislado, donde tal vez mi corazón no está muy vinculado como resultado de la torpeza de mi naturaleza pecaminosa. Y otra cosa es meter la mano, donde mi corazón está comprometido, donde mi voluntad y mi maquinación hacia la maldad toman un papel protagónico. Y no sé si sea su caso, pero el mío, mi problema no es que meto la pata. Mi problema es que a veces meto las manos. Mi problema es que a veces mi maldad me enceguece, me lleva a hacer cosas que no quiero hacer. Como Pablo, que algún día dijo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y si este pueblo, cuando levantaba sus manos, Dios no los escuchaba porque las manos estaban manchadas de sangre, las mías también están manchadas, porque yo he metido las manos, porque yo he maquinado. No sé si sea su caso.
Tal vez usted solo tiene los piececitos sucios, pero mis manos están sucias. Y si a ellos no los escuchó porque tenían las manos sucias, entonces a mí tampoco, porque también las tengo sucias. Pero el texto continúa dándonos una solución y lo leemos en los versículos siguientes. No nos deja tirados en este problema, sino que nos da una solución. En el capítulo 1, el versículo 16 y 17. Dice el Señor a través de Isaías: entonces lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Y dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras de maldad, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Esta es la solución. Pero yo no sé si la solución es tan mala noticia como el problema. ¿Por qué? Lávense y límpiense. ¿Cómo, Señor, puedo yo lavarme? ¿Cómo, Señor, puedo yo limpiarme de esta suciedad? Si cuando intento cubrir un poco mi pecado me empegoto más. Es como un dulce que por más que intento limpiarlo, más me unta. ¿Cómo hago para lavarme? ¿Quién conoce la fórmula para limpiarse de su maldad y de su pecado? ¿Quién conoce dónde nos podemos ir a lavar y dónde nos podemos ir a limpiar? ¿En qué río? ¿Agua de dónde? ¿Bendecida por quién? ¿En dónde podemos limpiarnos y lavarnos? Aparten de mi vista sus obras de maldad. Señor, si el único lugar donde puedo esconder mi maldad es en mi corazón y tú ves mi corazón. Si aun cuando quiero apartar de tu vista mi maldad, pues guardo silencio, pero tú conoces mis pensamientos. ¿Dónde meto mi maldad para que tú no la veas? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo es posible que yo aparte de tu vista mi maldad? Dejen de hacer el mal. No. Tanto tiempo intentándolo, Padre. Tanto tiempo luchando justamente con eso. Dejen de hacer el mal. Y entre más sigo leyendo, pues más me sumerjo en mi incapacidad de cumplir con esa solución. Si la maldad me carcome, es como un cáncer que está dentro de mí. ¿Cómo hago para dejar de hacer lo malo? Aprendan a hacer el bien, continúa diciendo el texto. Sí que es difícil aprender lo bueno. Sí que nos cuesta aprender a hacer el bien. Más fácil aprendemos lo malo. Más fácil seguimos lo que no se debe hacer. Aprender el bien es una tarea ardua de toda la vida. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Me gusta la justicia cuando no me toca a mí. Me gusta la justicia cuando aplica para ellos. Y cuando no me importa, pues soy simplemente indiferente. Yo soy muy justiciero con el opresor, Señor, pero el problema es que a veces yo soy el opresor. ¿Cómo hago para equilibrar la justicia y la culpa que llevo? ¿Cómo hago para equilibrar mi sed de justicia con la culpa que me mancha? Aboguen por el huérfano y defiendan la viuda. Ya a este punto llegamos sin fuerzas. ¿Qué vamos a hacer? Si a veces tengo vestigios sociales, me salen vestigios altruistas, ¿cómo hago para abogar por los más necesitados, por los desprotegidos? Tendría que renunciar a mi vida y en mi corazón hay egoísmo. Entonces esta solución se vuelve mala noticia para nosotros, porque no podemos cumplirla. Pero Isaías no termina aquí.
Todo el libro de Isaías apunta a un capítulo y a otros versículos en el libro. La solución no ha terminado. Y vamos a leer el capítulo 53 de Isaías, que es el complemento de la solución. La solución hasta el momento está incompleta. Pero en Isaías 53, donde todo el libro está rodeado, apuntando hacia este texto, podemos entender en qué consiste la solución. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Todo el libro de Isaías apunta a Cristo. Todo el libro de Isaías tiene la misión de señalar a Cristo. Centenares de años antes de que viniera al mundo, Isaías ya estaba anunciando que Cristo era la solución a nuestros problemas. En Cristo entonces podemos lavar nuestros pecados. Es Jesús el único que puede limpiarlo a usted de su maldad. Es Jesús el único que tiene el detergente para limpiarle esa mancha que tiene usted en las manos. Y ahora entiendo un poco más cuando Pedro se rehúsa a ser lavado por Jesús. Y Jesús le exhorta y le dice: es necesario que te limpie, porque si no, no tienes parte conmigo en el reino. Así que si no somos lavados y limpiados en Jesús, no podremos solucionar nuestro problema. No es un río, no es un agua especial, es Cristo quien nos purifica. Es Él quien venció la maldad. Es el único que no ha sido contaminado por el mal. Es Cristo quien cumplió las condiciones de nuestra solución para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Es de Él de quien podemos aprender a hacer el bien, siendo sus discípulos, convirtiéndonos en sus seguidores. Es que podemos aprender a hacer el bien, permitiendo que Él gobierne nuestra vida. Él es la justicia y Él es el opresor, porque Él cargó nuestras iniquidades, Él cargó nuestros pecados, Él cargó nuestra culpa, y Él mismo, siendo opresor, se hizo justicia para darnos salvación y para darnos vida. Y qué bueno en esta Navidad recordar a qué fue que nació ese niño. ¿Cuál es el objetivo para el cual Jesús vino a la tierra? Vino a limpiarnos, vino a enseñarnos a hacer el bien, vino a vencer las obras de maldad en nuestro ser, vino a abogar por los más necesitados, vino a defender a los desprotegidos. Ese es Cristo, y ese es el Cristo que nosotros adoramos, y esa es la solución a nuestra maldad. Y qué bueno es recordar en esta noche que la gracia no es la autorización para vivir como se me da la gana, que la gracia no es la autorización para pecar y simplemente empatar. Ellos pecaban, sacrificaban y empataban, y hoy hacemos lo mismo. Pecamos, nos untamos un poquito la gracia y seguimos viviendo como se nos da la gana, y por eso vemos tanta incoherencia en la iglesia, tanta hipocresía. No en ellos, en nosotros. En nosotros. Hoy recordamos que Dios lo ama de manera incondicional,
por Cristo Jesús, pero hay momentos en que no se lo soporta. Y qué bueno es recordar que no siempre Dios me mira con agrado, porque a veces la gracia, la mala interpretación de la gracia, hace que yo piense que haga lo que haga, Dios va a estar contento conmigo porque ya murió Jesús en la cruz. Eso es prostituir la gracia. Dios me ama de manera incondicional y no me aniquila porque ya Jesús fue aniquilado. Pero sí, debo ofrecer al Señor una adoración que nazca del corazón, una adoración genuina, que Él disfrute, que Dios se deleite. Entre más crezca Cristo en mí, más agradable es mi adoración al Señor. Y entonces también cobra sentido aquellas palabras de Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Solo así podremos nosotros levantar nuestras manos y ser escuchados. Solo así usted podrá levantar sus manos manchadas y ser escuchado. Solo así usted podrá ofrecer al Señor algo de lo que Él se pueda agradar, menguando usted y que Cristo crezca en su vida. Entre más haya de Cristo en mí, más se complacerá el Señor. Entre más de Cristo haya en mí, más el Señor me disfrutará. El Señor disfrutará mi adoración solo si Cristo crece en mi corazón. Y quiero que se vaya con esta frase: el Señor disfrutará su adoración solo si Cristo crece en su corazón. No es por los rituales, no es por las costumbres, no es por su bondad. Es si usted mengua y Cristo crece. Es si gobierna Cristo su vida. Y esta palabra nos exhorta en nuestra maldad y en nuestro descaro delante de Dios, pero también nos desafía a abrir las puertas a Jesús y permitir que Él gobierne todas las áreas de mi vida.